La internacionalización del delito aumenta el poder destructivo de las mafias, que hoy se han convertido en empresas globales. La lucha por frenar su expansión obliga a los gobiernos a unir sus fuerzas para combatirlas. El presidente de la República, Ollanta Humala, recibió en Palacio de Gobierno al comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser. En su cuarta visita al Perú, el general estadounidense ratificó el compromiso de su país para continuar la cooperación bilateral entre ambas naciones en temas de defensa y seguridad. Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con el Perú y con la región. La principal amenaza de nuestra seguridad colectiva en las Américas y la expansión de crimen organizado transnacional a través de nuestro hemisferio. El éxito de la lucha contra la internacionalización del delito depende directamente del compromiso de todas las naciones por un objetivo común. Un país que permite la venta legal de armas sin registro puede indirectamente beneficiar a las mafias de un país vecino. Hoy nos reunimos aquí para develar y dejar a la vista de todos un mensaje muy firme y muy claro en contra de la venta y el tráfico indiscriminado de armamento a las organizaciones criminales. Desde aquí, desde Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, decimos: no más armas hacia México, no more weapons. A partir de que el Congreso de Estados Unidos y el gobierno de la anterior administración americana decidieron no renovar la prohibición a la venta de armas de asalto, la llamada Assault Weapons Ban, que expiró en el año 2004, México comenzó a sufrir un periodo de violencia que se prolonga hasta nuestros días. La mayoría de esas armas no van a las manos de ciudadanos americanos honestos, sino que terminan en las manos de criminales despiadados. La evidencia internacional sobre el efecto del aumento en la disponibilidad de armas sugiere que gran parte del incremento en los niveles de violencia en México puede explicarse por este cambio en la legislación americana. La internacionalización del crimen organizado se ha expandido por todo el mundo. Centroamérica es una de las zonas más golpeadas por el avance de los cárteles de la droga, y el reclamo es que todas las naciones, productoras y consumidoras, asuman la responsabilidad para combatirlos y conformen un frente común de lucha. En México se propuso la creación de un frente internacional para combatir la delincuencia organizada en los países de América Latina y el Caribe. El planteamiento lo realizó el presidente Felipe Calderón durante la reunión hemisférica de alto nivel organizada por la Organización de Estados Americanos. El mandatario mexicano resaltó la importancia de la unión entre el gobierno y la sociedad para combatir el crimen organizado. Frente a la delincuencia organizada transnacional, opongamos un frente organizado internacional. La principal fuente de ingreso del crimen organizado y el que más presencia tiene en todo el mundo es el narcotráfico. La cocaína y la marihuana se producen en América Latina, las derivadas del opio en Afganistán y las de diseño en Europa. El consumo es mundial y mueve un mercado de más de 500.000 millones de dólares anuales. En esta cárcel del estado de Sinaloa, bastión de los narcotraficantes, la mitad de las 75 mujeres fueron condenadas por hechos vinculados al narcotráfico. Lupita Sánchez fue arrestada en el aeropuerto. Fue condenada a 10 años de prisión por llevar 2 kilos de heroína pegados alrededor de la cintura. ¿Cómo decidí hacerlo? Pues porque te digo, o sea, como quería dinero, entonces dije, pues, dinero fácil. Atraídas por el dinero o la amenaza, las mujeres en los cárteles son utilizadas para transportar droga, blanquear dinero y a veces cometer asesinatos. En general, no hay mujeres que ascienden de puesto. La segunda fuente de ingreso en el mundo del AMPA fue hasta hace poco el tráfico ilegal de armas. Pero hoy, otro delito más aberrante ocupa ese lugar. La trata de personas generó casi 100.000 millones de dólares de ganancia para las mafias. La esclavitud del siglo XXI incluye la explotación de seres humanos para la prostitución, la violencia sexual, la pornografía infantil, la extracción de órganos y los trabajos serviles forzados.
El crimen organizado se vale de las nuevas tecnologías y aplicaciones para lograr expandirse por el mundo y así generar mayores ganancias. La lucha contra el delito internacional debe tener una respuesta inmediata, certera y contundente de todas y cada una de las naciones de la Tierra. Tomás Bulat, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muriel? Muy bien, Tomás. Bueno, ya dimos algunas cifras en el informe y también aportó algo Fabián, pero nos gustaría que nos des una dimensión, ¿no?, del dinero que se mueve en este crimen organizado. A ver, un poco el crimen organizado tiene varias partes, como bien decía también Fabián, ¿no? Un tema es el narcotráfico, que es el que tiene más publicidad. Por suerte ahora la trata también está teniendo mayor publicidad y conciencia. Porque el tema está que muchas veces la trata... A ver, el narcotráfico muchas veces, digamos, corta fronteras. La trata a veces no corta fronteras, es dentro de las propias fronteras. Sí. Por lo tanto, el movimiento es más limitado en ese sentido, no tiene la cuestión internacional. También hay, por supuesto, trata internacional, eso desde ya. ¿Cuánto mueve el narcotráfico? Bueno, como todos los cálculos, son cálculos más o menos. Entonces te van más o menos se calcula que es el 1,2% del PBI mundial. Para que veas, en el mundo estamos viendo 2,1 trillones de dólares, o sea, billones en el caso nuestro, ¿sí? O sea, 2,1 millones de dólares. Diría que el movimiento, ese es el movimiento total. Los cálculos son muy difíciles de hacer por algo que es muy importante, que tiene que ver con los pasos. Es decir, vamos al caso de la cocaína. Para producir un kilo de pasta se necesitan 275 kilos de hojas. ¿Okay? Entonces, eso cuesta más o menos $1.300 los 275 kilos de hojas entregaditas que sirvan. Entonces lo armás como pasta base, lo juntas, eso cuesta más o menos en el lugar de origen, donde se hace unos $5.000. ¿Okay? Después lo tenés que transferir al lugar donde se va a llevar, es decir, el que cruza la frontera. Eso puede agregarle otros $10.000. ¿Sí? Y después tenés el que la vende y la distribuye en Nueva York. Entonces ahí ya vale $30.000. Entonces digo, el problema está que muchas veces muchos creen que el negocio gordo del narcotráfico, y por eso desde mi punto de vista falla mucho la pelea contra la oferta, porque en realidad la parte del león del comercio de drogas se lo queda a la parte donde vende, no a la parte donde produce. Claro. Es decir, el proveedor y el que hace acá en América Latina es cierto, pero no es el que se lleva la parte de león. La parte de león se la está llevando lo que consumen allá. Entonces, este es uno de los puntos importantes. Lo segundo es que en el caso del narcotráfico, por ejemplo, y porque ha habido mucho el nivel de violencia que creció en México, tiene que ver, entre otras cosas, con otra vez, de mi punto de vista, cómo se ha planteado el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y voy a insistir con este tema de plata y organización económica. La primera fue que lo que se decidió es tratar de destrozar los varones. ¿Está bien? Entonces, bueno, matábamos a los jefes del narcotráfico y la pregunta siguiente era ¿qué? ¿Y el resto que trabajaba con ellos qué va a pasar? ¿Se van a convertir de pronto a torneros? Y es lo que, digamos, Fabián vino contándolo muy bien. O sea, el pibe que lleva esta otra dice, che, y ya que estoy haciendo esto, ¿por qué no hago los otros? Claro. Entonces lo que empezaron a hacer fue que empezaron a aparecer los otros, es decir, los de abajo. Es decir, los Zetas antes custodiaban. Muerto el jefe, no es que dijeron, ahora voy a entrar en una fábrica, dijeron, ahora vamos a hacer nosotros. Y entonces empezaron a hacer esto. ¿Y qué pasó? Muchos de los contactos que tenían para traspasar, por ejemplo, a Estados Unidos, los tenían los varones, los capos. Esto sí que era información reservada. ¿Quiénes eran los compradores? ¿Cómo se hacían? Entonces, ¿qué pasó? Ellos tenían el know-how de este lado, pero no tienen todo el poder de venta que había del otro lado. Y eso habría que armarlo. Y empezar también a vender localmente. Porque cuando un segundo agarra el control, no tiene la red internacional, pero sí puede desarrollar la red local. Entonces, en México lo que pasó en buena medida es que la cantidad de gente que se involucró en la venta, porque se empezó a hacer venta minorista dentro de México. Claro. Entonces, la cantidad de gente involucrada fue fenomenal, porque hubo un cambio de negocio, porque no tenían tanta la estructura tan armada. Entonces, esto mueve la droga, pero el problema está que la droga está moviendo cada vez mayor cantidad de gente en los países productores y como consecuencia de esta lucha. Y los volúmenes son fenomenales, como te estoy diciendo, que corrompen mucho. ¿Y en el caso de la trata de personas? La trata de personas, ese es otro cálculo más complicado. La trata de personas mueve mucho también en Asia. O sea, la parte asiática, por los datos que yo estuve viendo, realmente es muy preocupante. En principio, por los datos que dice, mueve menos que el narcotráfico. Pero estamos viendo cerca de $1 billón. O sea, $1 trillón. Todo el tema de trata. Los cálculos de lo que yo he podido ver son más difíciles de realizar.
pero se concentran en buena parte en Asia, donde parecía ser que el trato de blancas es mucho mayor que, por ejemplo, en las zonas de América del Sur o aún en la propia África. Y ahí lo que involucran también es, bueno, los jóvenes, la prostitución, etcétera. Claro. Además, esto que decíamos fuera de cámara, ¿no? De repente, la droga es una mercancía que se vende una sola vez. Una persona puede ser vendida varias veces, ¿no? Sí, va rotando. Lo que pasa es que también es cierto que la velocidad en la que se produce cocaína es mucho más rápida que la velocidad que se produce en personas. O sea, este es un punto del tema. Ahora, es muy interesante con el tema de trata de blancas que la corrupción también mucho es muy interna de los países. O sea, por ejemplo, hay mucho que tiene que ver con el negocio del sexo, del turismo del sexo. Claro. ¿Entendés? Entonces eso en realidad no es que están sacando a la persona afuera, sino que el turista es el que viene y lo hace. Eso en algunos lugares, bueno, como en Tailandia o mueven muchísimo dinero, ¿no? Y una pregunta para ambos. ¿Podemos trazar un paralelo entre este fenómeno que vemos de grandes empresas que van a su vez también transnacionalizándose y lo que ocurre con el crimen organizado? Bueno, la lógica, digamos, cuando uno mira los capos del narcotráfico, al Chapo Guzmán, a los hermanos Orejuela, a Pablo Escobar, al famoso Señor de los Cielos de México, son CEOs, digamos, manejan una compañía con vendedores, con seguridad, con grandes contadores, con estudios de abogados, con manejo de cuentas en el extranjero, con sociedades fantasmas. Transporte. Logística. Son verdaderos CEOs en el sentido de que gerencian a nivel, digamos, de hecho los hermanos Orejuela, por ejemplo, eran banqueros. Con la visión además de ir siempre expandiendo, ¿no?, su red. Sí, digo, a ver, por ejemplo, en Colombia lo que decían las farmacias era un mecanismo típico de instalaciones. En las farmacias en Medellín las manejaban básicamente las mafias. No solo eso, porque en realidad los medicamentos tienen casi la misma lógica que la droga. O sea, cómo se arma, cómo se distribuye, cómo se vende, y aparte que lograba también ciertos consensos sociales, es decir, daba ciertos servicios a la comunidad de la cual pertenecía. Ahora, yo quiero discutir un poco esto, porque el tema de lo que dice el Chapo Guzmán, Escobar y todo más, ya no sé si ya son la vieja banda, o sea, los que eran más CEOs. A mí me preocupa es que están empezando a aparecer un montón que son desorganizados, porque digo, ¿quién maneja los Zetas? No queda demasiado claro. ¿Entendés? Entonces, el desmembramiento de los CEOs lo que genera también a las empresas, cuando al CEO se lo desmembra, el resto no es que se dedica al bienestar, empieza a armar su negocio por otro lado. Entonces a mí lo que me preocupa es que tampoco hay una multinacionalización, hay cierta dispersión, que cruzan por un lado por el otro. Entonces yo lo veo al crimen, y esto Fabián quizás para hacer un contrapunto, en realidad si lo comparo con hace 10 años, hoy lo veo más desorganizado. No más organizado, es más desorganizado. Y por eso tiene la violencia que tiene. Porque si estuviera organizado no tendría la cantidad de asesinatos y de peleas que hay. Tanta sangre, lo que te termina de ver es que efectivamente hay desorden, no hay orden. ¿Compartís esto, Fabián? A ver, son dos etapas diferentes. México hoy está atravesando lo que Colombia pasó en los 90. Estas estructuras, porque como manejan cuantiosa cantidad de cargas y de dinero, bueno, una pyme no podés manejar toneladas de cosas, necesitas una estructura. Más cuando penetras a países con capacidades de resistencia como es Estados Unidos o Europa. Entonces las estructuras, como Colombia en los 80, principios de los 90 y México hoy, son estructuras piramidales. Son lo que en economía se llaman estructuras fordistas.